¿Por qué no soy ateo? Recuerdo al actor español Fernando Fernán Gómez, conocido ateo, que decía: si Dios existe, no tiene perdón de Dios. Y por el contrario, en el otro extremo, Teresa de Ávila, Santa Teresa, dijo: si a Dios tienes, ¿qué te falta? Y si Dios te falta, ¿qué tienes? Es con el espíritu de las palabras de Teresa de Ávila que quería compartir con vosotros esta mañana. No solamente un tema, es mucho más que un tema, es una vivencia. Voy a procurar no dar una conferencia, sino transmitir una vivencia. Como dijo el Señor Jesús, cuando uno encuentra una perla de gran precio, lo que quiere es compartirla. Y es con este espíritu que quisiera esta mañana no vencer a nadie, ni siquiera convencer, sino sobre todo compartir. La labor de convicción no me pertenece a mí, sino a Dios a través de su Espíritu Santo. Quería dar básicamente 3 razones, hay más, pero sobre todo 3 razones por las que no soy ateo, y luego al final, a modo de conclusión, una breve pincelada del tema complementario a este, pero distinto: ¿por qué soy cristiano? Son 2 temas diferentes. La primera razón por la que no soy ateo es que el ateísmo no llena las necesidades más profundas del ser humano. Es existencialmente frustrante. El ateísmo produce un sentido de vacío, de frustración, espíritu muy bien descrito en el primer tratado existencialista de la literatura, que es el libro del Eclesiastés en la Biblia, cuando su autor, el predicador, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Fuera de Dios, la vida es frustración, vacío. Permitidme un ejemplo de la vida diaria. ¿Habéis pensado a quién le da gracias un ateo? Por ejemplo, ante un paisaje bonito, ante una salida o puesta de sol, ante las maravillas de la creación, ¿a quién le da gracias? Sin ánimo de ridiculizar a nadie, pero yo me imagino a esta persona diciendo: gracias, azar, qué bien lo has hecho, eres un artista, azar. Se dice del filósofo naturalista Herbert Spencer, el padre del materialismo científico, que mandó poner sobre la lápida de su tumba una sola palabra: infelicissimus, profundamente infeliz. El materialismo científico ocupó un lugar primordial en este pensador británico. Pero a juzgar por este triste epitafio, el ateísmo de su filosofía no llenó las necesidades más profundas de su ser. Al final de su vida, frente a la muerte, cuando las dudas ya no callan y la sinceridad afloran, dijo: infelicissimus, este quiero que sea mi epitafio. En algunos casos, esta frustración existencial, este vacío, se manifiesta de una manera distinta, en forma de
agresividad. Quiero mencionar otro ejemplo aquí de Richard Dawkins. Dawkins, uno de los ateos más prominentes en nuestros días. Dawkins estaba dando una conferencia en una universidad en Estados Unidos y alguien le preguntó sobre cómo podía responder a un cristiano en cierto tema. Y Dawkins respondió: búrlate de él, ridiculízalos, ridiculiza a los cristianos. Cito textualmente la respuesta a este estudiante que dijo cómo tengo que tratar a los cristianos fue: mock them, ridicule them, búrlate, ridiculízalos. Qué oscura angustia esconde la agresividad de Dawkins. Yo no creo que Dawkins sea un maleducado, un grosero, no lo es. El debate que tuvo con John Lennox, uno de nuestros pensadores cristianos más prominentes, demuestra que Dawkins no es un maleducado, pero su agresividad interior le sale de un profundo malestar, un conflicto no resuelto, un conflicto existencial. Me permito esta breve pincelada como psicoterapeuta y como psicoanalista. Siempre que sale una agresividad es que hay un conflicto dentro que necesitamos arreglar. Spencer, infelicísimo, Dawkins, búrlate de ellos, tenían un problema. Y es que no tienen la respuesta a las grandes preguntas de la vida que se corresponden con las necesidades más profundas, los anhelos del corazón. Todo ser humano se hace unas preguntas esenciales. La respuesta a estas preguntas constituye el fundamento de nuestra vida. El ateísmo genera esta frustración, este vacío del que hablamos, porque no puede responder de forma satisfactoria a las tres preguntas básicas de la vida. ¿Quién soy? La necesidad de identidad. ¿Para qué estoy aquí? La necesidad de propósito. ¿Y qué hay después de la muerte? ¿A dónde voy? La necesidad de esperanza. Identidad, propósito y esperanza. La respuesta a estas tres preguntas son las columnas que sostienen nuestro bienestar existencial y emocional, porque dan significado a la vida y le aportan shalom, paz, felicidad, equilibrio. ¿Qué es el shalom? La paz hebrea, la paz descrita por la Biblia. Es el sentimiento de bienestar cuando uno sabe, siente que su vida tiene un sentido. Y al contrario, el ser humano es muy infeliz cuando ha de admitir: no sé qué hago aquí. Mi vida es absurda, vanidad de vanidades. Os he dicho al principio que lo que quería era compartir. Yo os voy a hablar en algunos momentos en primera persona en esta conferencia. Puedo deciros que para mí el auténtico significado de la vida humana va inseparablemente ligado a Dios. En Dios solamente el hombre encuentra el verdadero sentido de su existencia. ¿Recordáis las tres necesidades que hemos hablado? Identidad,
propósito y esperanza. Permitidme detenerme un par de minutos en esta última. Para mí, la falta de esperanza es el déficit principal del ateísmo, el punto sensible del ateo. ¿Por qué? Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Un desierto que tarde o temprano lleva a la muerte de sed. El pesimismo, el escepticismo, ¿no son acaso estas las marcas distintivas de la Europa contemporánea? La filosofía de vida de nuestra sociedad posmoderna es un fiel espejo de este pesimismo vital. Muchos jóvenes hoy dicen, no merece la pena vivir, no merece la pena pensar en el futuro, porque no sé cuál será este futuro, no sé cuál es este futuro. ¿Acaso es casualidad la epidemia de suicidios que estamos viendo entre adolescentes e incluso niños, y por supuesto en jóvenes de 20 a 29 años? Una situación de pesimismo y de escepticismo es el caldo de cultivo. La ausencia de esperanza actúa a modo de tóxico existencial que acaba envenenando todas las áreas de la vida. Y si uno es sincero consigo mismo, el ateísmo, con su desesperanza, lleva a la desesperación, el infelicissimus de Spencer. Esta ha sido la experiencia de otros ateos ilustres. Permitidme mencionar el caso de Jean-Paul Sartre, cuando en su libro La náusea afirmó en un arranque de sinceridad: la náusea ya no me abandona, la náusea soy yo mismo. Y en otra ocasión escribió Sartre: el camino del ateísmo es largo y doloroso. Permitidme concluir este primer punto, esta primera razón, con un ejemplo de la vida práctica tomado de mi experiencia profesional como médico psiquiatra. La actitud ante la muerte. Como profesional, como médico, he podido acompañar a muchas personas en los días o incluso horas finales de su vida, los enfermos terminales. Os puedo decir que hay una gran diferencia en la manera como afronta la muerte la persona creyente y el no creyente. Por supuesto, hay excepciones y hay no creyentes que mueren desasosegados y hay ateos que mueren en paz, lo sé. Pero la norma es que el creyente encara la muerte con serenidad y paz, porque tiene esperanza. La persona que no tiene fe, que no tiene a Dios, suele acercarse al final con mucho más desasosiego. Desasosiego a veces revestido de ironía, de cinismo o incluso de agresividad. En segundo lugar, el segundo argumento por el cual no soy ateo es porque creer en un origen materialista del universo requiere mucha fe. Recuerdo a un autor cristiano que escribió un libro titulado No tengo suficiente fe para ser ateo. Pues yo hago mías estas palabras. Permitidme citar a un reconocido cosmólogo, experto en el cosmos y físico,
Tiene valor sus palabras porque él no es creyente. Sir Fred Hoyle, premio Nobel. Decía Hoyle, la posibilidad de que el universo se haya formado solamente por azar equivale a que un huracán entre en un desguace y que a su paso deje un avión montado. Voy a repetir esta llamativa cita. La posibilidad de que el universo se haya formado solamente por azar equivale a que un huracán entre en un desguace y a su paso deje un avión montado. La verdad es que requiere más fe que creer en un Dios todopoderoso, un Dios personal y un Dios creador. Decía otro pensador ateo de nuestros días, Noah Harari, somos simplemente un trozo de tierra. Y esta es la tendencia de la ciencia hoy en día y sobre todo de las neurociencias. Somos un simple puñado de células y genes. Pero es interesante cómo las neurociencias no pueden explicar el fenómeno de la conciencia humana, lo que se ha llamado la conciencia reflexiva. Permitidme un minuto para explicar qué es la conciencia reflexiva. Un animal se da cuenta. El hombre, el ser humano, se da cuenta de que se da cuenta. Esta doble vuelta de la conciencia es exclusiva del ser humano y nadie ha logrado explicar de dónde viene. Lo que os estoy contando puede sonar un poco filosófico y por ello quiero explicarlo con un ejemplo muy práctico. Si ponéis a un gato o a un perro delante de un espejo, no se va a reconocer. Si ponéis a un bebé, tampoco. Si ponéis a un ser humano, por ejemplo, a un adolescente, delante de un espejo, y tanto si se va a reconocer a sí mismo y se va a preocupar por su autoimagen. No hay ningún gato ni ningún perro que se preocupe por maquillarse porque no se reconoce a sí mismo. Perdonad esta nota de ironía. Pero lo cierto es que ninguna ciencia hasta ahora, ni siquiera las neurociencias, han logrado explicar esta doble vuelta de la conciencia. Yo me doy cuenta de que me doy cuenta. Y es que la ciencia puede explicar el cómo de las cosas, pero no el por qué y aún menos el para qué. La ciencia describe mecanismos, pero no puede explicar causas ni propósito, finalidad. No soy ateo y concluyo este segundo punto, esta segunda razón. No soy ateo porque ningún ateo ha sabido explicar cómo. Y ahora cito un verso, algo así como un verso de Robert Morey, un pensador cristiano. El verso está citado en el libro de Rabbi Zacarías, Jesus Among Secular Gods, Jesús entre dioses seculares. Nadie me ha sabido explicar, dice Morey, cómo todo vino en último lugar de la nada. El orden vino del caos, la armonía vino de la disonancia, la vida vino de la no vida, la razón vino de la irracionalidad, la personalidad vino de la no personalidad, la moralidad vino de la amoralidad. ¿Quién me puede explicar todo esto? No soy ateo, decía Morey,
porque nadie, ningún ateo me ha sabido explicar todos estos cómo. En tercer y último lugar, la tercera razón por la que no soy ateo es porque el hombre puede matar a Dios, pero no puede acallar su sed de Dios. Cito a otro autor ateo, Richard Barnes, novelista inglés, inicia su autobiografía titulada Nada que temer, publicada en el año 2008. La primera frase de su libro es: no creo en Dios, pero le echo de menos. ¿Qué frase más sincera y más profunda? La experiencia del escritor inglés Barnes refleja la de millones de personas, tal como plasmó el salmista muchos siglos antes de Barnes, en otra célebre cita: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, versículos 1 y 2. El hombre puede proclamar la muerte de Dios, como hizo Nietzsche, pero con ello no logra apagar su sed de Dios. ¿Qué hace? Pues esta sed de Dios es distorsionada o reprimida. Es lo que estamos viendo hoy en el siglo XXI, la distorsión y la represión de la sed de Dios, dando lugar a las nuevas fes. El siglo XXI es tremendamente espiritual, muy espiritual. Tenemos los dos contrastes. Pero estas nuevas fes únicamente adoran a dioses laicos. Son muchas las personas que se arrodillan hoy ante dioses laicos y también los llamados dioses mistéricos. Permitidme explicar qué es cada uno. Dioses laicos. Las iglesias se vacían. En Inglaterra, en los países escandinavos, muchas iglesias oficiales cierran, se transforman en bibliotecas e incluso en apartamentos o en discotecas. Las iglesias se vacían, pero los estadios, los cines o las pasarelas de moda son templos donde se adora a nuevos dioses con el fervor y la devoción propios de una religión. Son las formas contemporáneas de la espiritualidad sin Dios. Y quizás tú dirás, pues a mí no me gusta ni el fútbol ni la moda. Hay un Dios al que hoy se adora, el yo, el ego, el narcisismo, el individualismo característico de una sociedad que ha hipertrofiado el yo hasta límites insoportables. El yo es mi primer Dios laico. Pero os he hablado también de dioses mistéricos. Es frecuente el paso del ateísmo a las religiones mistéricas. La fascinación contemporánea por lo oculto, la superstición, los horóscopos, la astrología, el tarot, los videntes. Imagino que es un dato contrastado, por esto lo cito. Quiero ser muy riguroso y escrupuloso con las citas. Un periodista afirmó que el príncipe Andrés de Inglaterra y Sarah Ferguson, antes de separarse, gastaron en un año 80.000 euros en videntes. 80.000 euros en videntes. Francia, el país
más secular, o por lo menos que se jacta de ser el más secularizado de Europa, es el país con más profesionales de ocultismo de toda Europa. En realidad tiene muchos más profesionales del ocultismo que médicos colegiados. Se hace realidad la frase de Chesterton, el gran pensador irlandés católico: cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Es que en realidad el ateísmo es una forma de religión. El ateísmo tiene sus creencias. ¿Habéis oído a alguna persona en una conversación cotidiana, el barbero, el taxista, vuestro compañero de trabajo: yo solo creo en lo que puedo tocar, solo lo que toco y veo? A esto lo llamamos el materialismo como fe. Mi Dios es el azar. Como hemos visto antes, la casualidad como motor de la vida y de la historia. No hay ningún ateo que no tenga una creencia, una fe, un Dios. Interesante el origen de la palabra religión. Religión viene de religare. Originalmente religare, religarte, vincularte con Dios. Pero religare, vincularte, también te puedes vincular con lo material. El ateo tiene una religión, se religa con lo material. Citando de nuevo al conocido ateo Noah Harari, la verdad está en la realidad que te rodea. Religarse con la materia. Este ateo, por cierto, Noah Harari, ha encontrado la verdad en la meditación vipassana. ¿De dónde sale su capacidad para meditar? Probablemente no puede responderlo. Nosotros sí, sabemos que nuestra capacidad para meditar viene de esta espiritualidad, de esta doble vuelta de la conciencia, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Quisiera concluir. Pido vuestra atención durante 4 o 5 minutos más, no muchos. En la medida en que uno profundiza en las creencias, en la fe de un ateo y en el proceso que le ha llevado al rechazo de Dios, me ha sorprendido la ignorancia, el desconocimiento de Dios de muchos ateos. Y me duele en el corazón, me entristece porque siento una profunda compasión por estas personas. Muchas personas rechazan a Dios sin saber nada realmente de Él, de cómo es, o porque la experiencia, el concepto, la enseñanza que han tenido de Dios ha sido la de un Dios distorsionado totalmente. Esta ha sido la experiencia de grandes ateos, como Marx, incluso Nietzsche, hijos de pastores protestantes o criados en familias judías, de Bergman. La experiencia de Fernando Fernán Gómez probablemente fue esta, que le llevó a decir: si Dios existe, no tiene perdón de Dios. ¿Qué Dios conoció Fernando Fernán Gómez? Por ello quiero concluir con una palabra de testimonio personal. Os he dicho que no quería tanto dar una conferencia, sino compartir vivencia, compartir vida. Yo no he rechazado el ateísmo solo por sus limitaciones y carencias. He mencionado 3 carencias, podría mencionar más. Yo he rechazado el ateísmo sobre todo por una razón positiva, porque he encontrado la luz que alumbra la oscuridad de la vida. ¿Cómo es mi Dios? Mi Dios es casi el opuesto al que muchos ateos imaginan y rechazan.
Mi Dios no es un Dios de temor, sino de amor. No es un Dios represivo, sino comprensivo. No es un Dios severo, sino lento para la ira y grande en misericordia. No es un Dios de tiranía caprichosa, sino de libertad preciosa. Es un Dios cercano al que puedo conocer y amar. Un Dios que siendo todopoderoso, se complace en llamarse Padre. Un Dios que está a mi lado en el dolor y sufre conmigo. Un Dios con misterios y enigmas, el Dios velado, pero también el Dios revelado en Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Yo no soy ateo, porque he encontrado en Jesucristo el espejo de Dios, he encontrado en él el sentido pleno de la vida aquí y una esperanza firme para la vida más allá. He descubierto que la respuesta última a la frustración humana solo se puede hallar en la vida abundante que da la fe en Jesús. Fue Jesús quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en otra ocasión dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la perla de gran precio que quería compartir con vosotros esta mañana. En medio del drama de una vida frustrada, en un mundo frustrante, se alza esplendorosa la figura de Jesús, que nos abre la puerta a una vida nueva, magnífica. Este es el significado de vida abundante. En una palabra, una vida de sentido y de esperanza. Que Dios os ayude a encontrar esta perla de gran precio y gracias a Dios por todos los que ya hemos encontrado esta luz de Cristo.